Hoy quiero hablar acerca de algo muy importante. De hecho, esto surgió después de la enseñanza del domingo pasado. El domingo pasado, para los que no estuvieron aquí con nosotros, hablamos un poco acerca de el motivo de por qué Jesucristo vino a este mundo, qué son los beneficios, prácticamente hablamos de eso, las razones por qué Jesucristo vino a nacer. Y hablamos un poco acerca de eso porque obviamente todo el mundo anda hablando acerca de la Navidad, de la Natividad, del nacimiento de Jesucristo, y pues se presta para hablar un poquito acerca de Jesucristo, pero yo le quise dar una connotación un poquito diferente. Todo el mundo sabe cómo Jesucristo nació, pero no todo el mundo sabe por qué nació, a qué vino. Entonces de eso hablamos el domingo pasado. Estuvo muy interesante lo que hablamos y eso me llevó a formular esta pequeña plática, esta predicación, este estudio, para que usted esté enterado de algunas cositas más y otras razones por qué Jesucristo vino a este mundo. Yo le he titulado, ahí está en sus pantallas, El regalo del nacimiento de Jesús, y como subtítulo, Destino y propósito. Entonces este es un tema que en realidad es un poquito más extenso y pienso que hoy lo vamos a terminar. Nada más quiero tocar algunos puntos importantes que usted debería de saber acerca de propósito y destino. Nosotros hemos entendido en la palabra de Dios, de hecho hay varios versículos que podemos encontrar en la palabra de Dios que nos hablan acerca de que nosotros en ciertas maneras fuimos predestinados para hacer ciertas cosas. De hecho, el apóstol Pablo lo menciona y hay varios versículos que dice que hay algunas situaciones en la vida de un cristiano que son predestinadas. Y predestinado quiere decir que fuimos escogidos antes de que nosotros naciéramos para hacer ciertas funciones en el reino de Dios. Entonces vamos a ver algunos detalles acerca del propósito y acerca del destino. Así que después de que hablamos acerca del nacimiento de Jesucristo el domingo pasado, eso también me hizo recordar todos los nacimientos de la gente en general, y especialmente me hizo recordar el nacimiento de nuestros seres queridos, y especialmente nuestros seres queridos que ya no están con nosotros. Posiblemente pueda haber amigos que usted haya perdido y ya no están entre nosotros. Entonces, cuando hablamos acerca del nacimiento el domingo pasado, yo me puse a reflexionar, me puse a reflejar en nacimientos, y estuve pensando básicamente toda la semana acerca de nacimiento, y esa palabra me resonaba en mi cabeza, en mi espíritu, y empecé a pensar, pero oye, o sea, Jesucristo nació para hacer un propósito específico. De hecho, supuestamente, de acuerdo a los tiempos y todo lo que conocemos acerca de Jesús, Jesucristo nada más vivió hasta 33 años de edad, corporalmente hablando. Obviamente entendemos que Él es eterno, y espiritualmente hablando, Él está sentado a la diestra del Padre. Entonces nosotros entendemos que Jesucristo, corporalmente hablando, cuando fue encarnado en un cuerpo, Él tenía un propósito y un destino, pero tenía su vida limitada a los días, a los años que el Padre ya había determinado que Él viviera con nosotros. Y fue alrededor de 33 años. Y en 33 años Él pudo hacer absolutamente todo, cumplir al pie de la letra con lo que el Padre le encomendó hacer. Ahora yo me puse a pensar en eso. Y me puse a pensar en aquellas personas, nuestros seres queridos, que vivieron a un lado de nosotros, que estuvieron con nosotros, y sucedieron algunas cosas que nosotros al tiempo que sucedieron no podíamos entender. Quizá nosotros perdimos a gente, seres queridos, en un accidente. Quizá los perdimos a través de una enfermedad. Quizá los perdimos a través de otras maneras. Yo no sé. Entonces me puse a pensar, ¿qué de esas personas que vinieron a este mundo, que también fallecieron o se fueron de acuerdo a nuestra determinación, se fueron antes de tiempo? Algunos se fueron completando una vida muy larga,
Algunos se fueron completando media vida. Algunos se fueron viviendo unos cuantos años. Y yo me puse a reflejar en eso, me puse a buscar en la palabra de Dios. Pero Señor, yo le preguntaba, ¿cómo es posible? Y eso de hecho es una pregunta que mucha gente hasta la fecha se hace. ¿Cómo puede ser posible que esta persona tan talentosa, esta persona tan llena de vida y esta persona con esto y con otro, se pudo ir tan pronto de en medio de nosotros? Entonces me puse a reflejar en eso. El regalo del nacimiento de Jesús resonaba en mi cabeza, resonaba en mi espíritu. Entonces yo pude sacar algunas conclusiones bíblicas del por qué a veces hay gente que nosotros amamos tanto y por qué hay veces gente que se va antes que nosotros. Jesucristo se fue mucho antes de que sus familiares terrenales se fueran. La prueba es que cuando Él estaba clavado en la cruz, muriendo por ti y por mí, le habla al hermano de Él y le dice: cuida a tu madre, ahí está tu madre. Entonces hay evidencia de que Él se estaba yendo antes que sus seres queridos terrenales. Ahora, el irnos de este mundo es algo que absolutamente todos vamos a pasar. Por más saludable que tú pienses que estés, por más que tú te cuides en la vida, tarde o temprano, la ley de la vida nos dicta y nos ha dicho a través de la historia que cada uno de nosotros vamos a tener que fallecer, vamos a tener que expirar, vamos a tener que morir. Esa es la naturaleza de todos nosotros, así que no es raro que alguien se muera si realmente lo vemos en ese contexto. Yo pienso que la pregunta que nos deberíamos de hacer es: cuando yo muera, y eso es algo que tú te tienes que hacer personalmente, cuando yo muera, ¿cumplí con el destino y el propósito que Dios me asignó a mí en esta tierra? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros nos deberíamos de hacer. He cumplido, como dijo una vez Pablo, he acabado la carrera. Él sabía que él había cumplido con lo que Jesucristo le había encomendado hacer. ¿Podríamos nosotros, de aquí en adelante, enfocarnos un poquito en esa área de nuestra vida que nadie quiere hablar, que nadie quiere pensar en qué va a suceder cuando yo sea llamado a la presencia de Dios? ¿Cumplí mi propósito? Sería una pregunta muy buena en hacernos. ¿Cumplí mi propósito? ¿Cumplí el destino por el cual yo nací en esta tierra? Vamos a ver algunos versículos acerca de un personaje bíblico muy importante que quizá usted lo conozca, quizá no. A muchos le llaman José el soñador, para nosotros es simplemente José. Y eso se encuentra ya en el libro de Génesis. Y queremos recordar su historia. Ustedes recuerdan que José, desde muy temprana edad, él empezó a soñar. Él empezó a soñar. De hecho, yo me relaciono mucho con él, porque parte de lo que a él le sucedía cuando él era chico, a mí me empezó a suceder también hasta la fecha. Lo de los sueños, interpretación de sueños. Entonces, José empezó a soñar y él, sin ningún tipo de malicia en lo que él soñaba, se lo compartía a sus padres, se lo compartía a sus hermanos, y los hermanos, me imagino que en ciertos sueños era obvio que José había sido creado y destinado para grandeza. Desde muy temprana edad, aún Jacobo pudo ver que José, en los sueños que Dios le estaba dando, pudo ver que había grandeza. José había sido destinado para algo mucho más grande que lo que ellos podían imaginarse. Pero a causa de los sueños que José le contaba a sus hermanos empezaron a agarrarle envidia, dice la palabra de Dios. Tanta envidia, dice la palabra,
que los hermanos lo vinieron, empezaron a platicar y empezaron a pensar en que querían matarlo. Imagínense, los 11 hermanos tratando de matarlo. Los hermanos, ahí uno salió y tuvo mucho, ¿cómo por decir? Se preocupó mucho, creo que era el hermano mayor, y dijo, pero espérame, ¿para qué lo matamos? Mejor vamos a matar un animal. Le quitamos la túnica, una túnica, supuestamente en la palabra de Dios, una túnica muy colorosa, de muchos colores, que su padre le había hecho, porque los hermanos hasta tenían celos porque creían que él era uno de los preferidos también, aunque después fue Benjamín, el más chico. Entonces, los hermanos, en vez de decidir matar a José, había remordimiento en su corazón y optaron por matar a un animal, usar la sangre de ese animal, embarrar la túnica de José e ir a mostrársela al papá. Imagínense los hermanos lo que estaban haciendo. Ir a mostrársela al papá y decir, de seguro José está muerto porque encontramos su túnica llena de sangre, de seguro un animal salvaje lo mató y se lo comió. Imagínate tú, como hermano o como hermana, hacer eso en contra de tu hermano y todavía más echarle mentiras a tus padres. Miren la barbaridad que estos hermanos estaban haciendo. Y a través de toda la historia podemos verla. Usted puede leer la historia de José. Es una historia que me encanta, una de las historias de la Biblia que son mis favoritas, la historia de José. Y en la historia de José usted va a ver cómo José fue vendido como esclavo. Ellos no se detuvieron en nada más darle las malas noticias a su papá de que José estaba muerto. Arriba de eso, sus hermanos lo fueron y lo vendieron como esclavo y se lo llevaron a Egipto como un esclavo a José. Y en Egipto usted va a leer en la historia de José cómo batalló. Estuvo en la cárcel, estuvo preso. Pero usted puede ver también el favor de Dios sobre José. Que donde quiera que él estaba, en la cárcel, o donde quiera que él estuviera, el favor de Dios estaba con él. Dios estaba con él. Y él atravesó tantas dificultades. Lo difamaron, lo acusaron de que quiso abusar de la esposa de Potifar. Y ahí va otra vez a la cárcel. Y en la cárcel, ahí está el favor de Dios otra vez. Empieza a interpretar sueños otra vez. Y al fin sale de la cárcel. Y Dios lo empieza a engrandecer. Dios le empieza a dar favor. Y usted recuerda de esa hambruna que había sido profetizada a través del mismo José, a través de un sueño que el faraón tuvo, que decía que había 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Y usted recuerda que José le interpretó ese sueño y le dijo, es que va a haber 7 años de abundancia en toda la provincia de Egipto. Y va a haber 7 años después de esos 7 años de abundancia, donde va a haber escasez. Oh rey, yo le recomiendo que usted almacene todo lo que pueda en esos 7 años. Y el favor de Dios estaba sobre José. Y el faraón le dijo, tú encárgate de todo eso. Lo hizo gobernador para que él se encargara de manejar los bienes, las cosechas de todo el país de Egipto por esos 7 años. Y lo hizo el segundo de autoridad en todo el país de Egipto. Entonces pasa todo eso. ¿Y qué creen que sucede? Por el hambre, los hermanos vienen y buscan alimento a Egipto, porque todo el mundo venía a buscar el alimento, porque José ha sido precavido, encargado y puesto en autoridad para que él almacenara todo este grano. Y un día se le aparecen sus hermanos y se pone grave. ¡Wow! Todavía viven. Y él trata de investigar si estaba su padre todavía vivo. Por ahí los acorrala de una manera. Usted puede leer la historia en su casa. Y a fin de cuentas él investiga y se da cuenta de que su padre todavía vive. Y vamos a leer a continuación cuando él ya no aguanta más. Y él se pone a llorar como niño chiquito, no enfrente de sus hermanos, a solas.
Pero el llanto de él era tan grande que la administración, sus empleados se dieron cuenta que ese mismo día le fue a los oídos del faraón que José estaba llorando desconsolado. Y él estaba llorando desconsolado porque ya no aguantaba más. A pesar de lo que los hermanos le hicieron, él los amaba y los vio con compasión, los ayudó hasta de más. Este es el relato de lo que sucedió justamente cuando él terminó de llorar y que se encontró con sus hermanos y ya no aguantó más, y les dice: pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Pero por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Aunque pareciera que todo lo que le estaba sucediendo a José en toda su vida fuera algo negativo, él al fin entendió que él había sido escogido y había sido preparado por el mismo Dios para un propósito y para un destino específico aquí en la tierra. Los hermanos, toda la negatividad que sus hermanos hicieron contra él fue para el propio beneficio de José, aunque en ese momento no se miraba así. Hay muchas cosas que nosotros padecemos como humanos, que en el momento que estamos padeciendo esa oposición, o en el momento que estamos batallando, a veces no nos damos cuenta que a veces es todo un plan de Dios. No nos damos cuenta que dice la palabra de Dios que para los que aman a Dios, todas las cosas son para propio bien de nosotros. Así que Dios, hemos entendido en su palabra que Él está en control. Y a veces decimos, no está en control porque me está pasando todo esto. Pregúntale a José. Podemos aprender mucho acerca de José. Lea la historia de José, por favor, allá en sus casas. Es una historia que me encanta. Cada año yo la leo completita y me hace llorar. Es una historia que, wow, me toca mi corazón. Así que José, al fin, pudo entender por revelación de Dios que él había sido escogido y él había sido destinado para salvar muchas vidas. Lo que los hermanos le hicieron simplemente era lo que lo iba a empujar a ese propósito y a ese destino. No se ande creyendo usted del evangelio de la prosperidad que dice que si algo te está pasando mal, entonces a lo mejor andas en pecado. O si algo te está pasando negativo, adverso, o a lo mejor no estás haciendo las cosas bien. Esa mentira no sirve, esa mentira es contra la palabra de Dios. La palabra de Dios, si usted se fija en el Nuevo Testamento, los grandes hombres de Dios, todos padecieron y todos sufrieron. Y muchas veces lo hicieron voluntariamente. Entonces que no nos vengan con el cuento a decirnos, si tú te está yendo mal, si tú manejas cierto carro, si tú te vistes de cierta manera, entonces andas mal o andas en pecado. Esa es una mentira del diablo. Dios es soberano. Dios es Dios. Y si usted cree en Dios y usted cree en lo que Él puede hacer en usted, todo lo que usted tiene que hacer es seguir haciendo lo que Él ya le pidió en la palabra de Dios que hiciera. Si hay momentos adversos en su vida, tómelo como prueba en ese momento.
Dice la palabra de Dios que no va a llegar algo más allá de lo que tú no puedas sobrellevar. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando algo llega, Dios está confiando en que sí lo vas a poder sobrellevar. Por eso Él permitió que llegara a nuestra vida. Y si Él permitió que llegara a nuestra vida y estamos en su camino, entonces confiemos que Él lo puso ahí como parte del plan, así como se lo puso a José. Podemos ver también el Juan capítulo 9, versículos del 1 al 3, que dice: a su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí quiere decir maestro, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Ven? De ahí empezó todo este rollo de que si algo te está sucediendo mal, es que has de haber estado en un pecado, o a lo mejor tus antepasados pecaron. ¿Y qué fue lo que le contestó Jesús? Dice: ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Jesucristo a propósito lo dejó ciego toda su vida, pobre ciego, que tuvo que sufrir toda su vida, pero para que el poder de Dios fuese manifestado en la hora precisa que Jesucristo tenía que sanarlo. Él no tuvo la culpa, el pobre ciego, ni sus padres tuvieron la culpa, ni lo que él haya hecho tuvo la culpa. Fue un destino y un propósito que Dios designó a esta persona ciega para que en el preciso momento Dios obrara. Entonces, no todo lo que le sucede a la gente negativa, cosas negativas, quiere decir que la persona ande mal, aunque sí hay gentes que le suceden cosas malas por andar mal. Eso también está muy claro en la palabra de Dios. Pero no necesariamente porque a alguien le sucedió algo mal y la persona relativamente está bien con Dios, vamos a decir: no, vamos a juzgar, no, de seguro anda mal. Empieza la persona, la gente, a hablar en contra de otros en vez de orar por ellos o preguntarles en qué podemos ayudarlos. La gente tiende a apachurrar más. Ahora dijimos que Dios es soberano. ¿Por qué es importante mencionar que Dios es soberano? Porque Él tiene el control completo. Él tiene toda la autoridad. No hay autoridad sobre Él. Él es autoridad. Él es poder. No hay ningún poder sobre Él. Él es poder. Él es soberano. Y Él designa, Él dicta cosas de acuerdo a como Él pueda ver el plan, tal y como lo hizo con José. Al principio toda la vida de José se miraba negativa, pero él tenía un plan, él tenía un propósito para su vida, y era de salvar a toda la provincia de Egipto. Y no nada más eso, salvarle la vida a su propia familia, los mismos que vinieron vendiéndolo como esclavo y le echaron mentiras a su padre, que él estaba muerto. En Romanos capítulo 9, y antes de leerlo quiero decirle algo. Nosotros hemos aprendido acerca de la historia de Jacob y Esaú. Ustedes recuerdan a ellos, los que fueron cuates. No eran gemelos idénticos, pero eran cuates. Uno era más peludo, de acuerdo a la palabra de Dios, y uno rojizo, el otro era un poco más moreno, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros hemos aprendido, se nos ha predicado, se nos ha enseñado que Jacob fue un usurpador y que siempre él tomó ventaja de las cosas, aunque en ciertas ocasiones sí. Pero que él se robó la primogenitura y que esto y que el otro. Pero miren lo que dice Romanos 9, del 11 al 12. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran, está hablando de Jacob y Esaú, o hicieran algo bueno o algo malo, es decir, todavía estaban en el vientre, todavía no nacían a hacer travesuras. Y para confirmar el propósito de la elección divina, ¿cómo se dice esto? Elección divina, predestinados. No en base a las obras, no por lo que ellos hicieron bueno o malo, sino al llamado de Dios. Se le dijo a ella:
el mayor servirá al menor. Le dijo, Jacobo va a ser el jefe. Aunque Esaú nació primero, Jacobo es el mero mero. ¿Quién determinó eso? Dios. No Jacob, no por sus obras, no por lo que él haya hecho. Y dice Romanos 9, 13 y 14, y así está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Qué cumpliremos? Dice el apóstol Pablo. ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice: tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera serlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Hay en ciertas ocasiones que Dios predestina a personas para que hagan ciertas funciones y no tienen nada que ver en el momento como sea la persona. Obviamente Dios en el proceso, Dios espera que esta persona cambie y madure y que está lista para poder sobrellevar el propósito y el destino que Dios ya ha asignado a esta persona. ¿Qué sucedió con el rey David? Él fue ungido como rey cuando era pequeño. ¿Podía en ese momento ejercer la autoridad? No. Hubo un proceso. Hubo un proceso de aprender, un proceso de formación de carácter. Pero lo que le gustaba a Dios era su corazón. Y hubo un proceso. Nosotros estamos en el proceso. Muchos de nosotros estamos en un proceso. Y si ha habido dificultades en tu vida, ahora piensa un poquito como Dios piensa. Hay cosas que Dios ha predestinado. Hay cosas que Dios ha dejado que lleguen a tu vida, como a José le sucedió, que fueron parte del proceso indispensable que tenía que estar ahí para que el corazón fuese formado aún mejor. Hemos aprendido en el pasado que el oro, para que sea más puro, tiene que ser pasado por el fuego. Nosotros a veces hasta sentimos, aunque vivimos en Eagle Pass, sentimos que somos pasados por el fuego en ciertas circunstancias, en ciertos problemas que nos llegan a nosotros. En vez de ver la manera absoluta negativa que podríamos nosotros pensar, volteemos y cambiemos un poquito la mentalidad y pensemos: ¿será este parte del proceso que Dios tiene para mí? O preguntémosle a Dios: ¿qué quieres que yo aprenda en este proceso? ¿Cómo le hago para salir? Ayúdame. A lo mejor Dios te está poniendo en el proceso para que tú le preguntes y Él te pueda dar la respuesta. Tan sencillo así. Dios es soberano. Dios está en control de todo. Lo único que no puede controlar es a ti. Por eso la palabra de Dios dice que nos dio libre albedrío. Nosotros tenemos la habilidad de decidir, Dios no lo va a hacer por nosotros. Lo único que Dios no puede controlar es tu vida. Tú tienes el completo control de tu vida. En Romanos 17 y 18, siguiendo la misma escritura. Porque la escritura le dice al faraón, y estamos hablando del faraón que estuvo con José. Ahora, nosotros entendemos que el faraón era idólatra. Nosotros entendemos que el faraón no era de Dios. Nosotros entendemos que el faraón, y estamos hablando de aquel que se le atravesó a Moisés, no al que se le atravesó a José. Estamos hablando de que era un faraón que tenía esclavizado al pueblo de Dios por arriba o encima de 400 años. Estamos hablando de un faraón pecador. Estamos hablando de un faraón completamente malo, por decir. Y miren lo que dice la escritura acerca de esto. Porque la escritura dice al faraón: te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. A Dios usa a quien Él quiera. Pero Dios salva solamente a aquellos que obedecen su palabra. No nos confundamos.
Dios puede usar hasta las piedras si es necesario, dice su palabra, que si nosotros no queremos salir a predicar, dice su palabra que Él hará hacer que las piedras prediquen por nosotros. Entonces Dios es soberano, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Continúo leyendo. Pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? Porque podríamos decir, pues es que Dios es muy injusto entonces. ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló? ¿Por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y a otras para fines ordinarios? Dios es soberano. Él determina, Él asigna propósitos y Él asigna destinos. ¿Qué es nuestra tarea? Después de que tengamos el conocimiento ahora de que Dios asignó un propósito y un destino, nuestra tarea es cómo ahora usar ese propósito y ese destino. Y ahí es donde entra la dificultad para nosotros, porque muchos de nosotros no sabemos para qué fuimos creados en esta tierra. Simplemente estamos viviendo, pero muchas veces estamos viviendo sin conocer y saber cuál es el propósito y cuál es el destino que Dios ha depositado dentro de nosotros. Entonces nuestra tarea de aquí en adelante, y le invito a que haga eso, es descubrir cuál fue el destino y el propósito que Dios le asignó a usted. Y ahora vea las cosas adversas que le suceden como parte del plan para usted llegar a ese propósito y a ese destino. Vamos a ver también otro pasaje bíblico. Efesios capítulo 1, de versículos 4 al 6, y dice su palabra: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, le dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria o gloriosa gracia que nos concedió en su amor. Entonces, a ti y a mí, si estás aquí en este lugar y juntamente con todos los demás que hasta ahorita están metidos en templos, con sus iglesias, Jesucristo, Dios nos predestinó para ser sus santos y para ser sin mancha, para ser sus hijos y para hacer alabanza de Él. Por lo menos, si acaso usted no sabía para qué fue creado y no tenía propósito y destino, por lo menos puede empezar con estas tres cosas. Usted puede ahora entender, para esto fui creado. Bueno, pues por lo menos esta es la base. Usted puede tomar esto, orar a Dios y decirle, yo quiero hacer estas tres cosas. Y practíquelo. Estudie la palabra, ore, ayude a la gente, ame a la gente, ame a su prójimo, perdone al que tenga que perdonar, pida perdón a quien tenga que pedirle perdón, obedezca a Jesucristo. Jesucristo dijo, si me amas, obedecerás mis mandamientos. Esta es la base. Dios le ha dado un básico propósito. Aquí está. Filipenses 2, del 6 en adelante dice: quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Ya está hablando de Jesucristo. Por el contrario, se rebajó voluntariamente. Jesucristo se despojó de lo que Él tenía. El eterno Hijo de Dios, parte de la Trinidad, la unión perfecta allá en el cielo.
Él voluntariamente dijo, me voy a retirar de esto que se me asignó porque tengo un destino y un propósito allá en la tierra que va a durar 33 años y al ratito vengo. No consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En Él cumplir el propósito por el cual Él fue mandado a esta tierra, y obedeciendo el propósito. ¿Creen ustedes que Jesucristo no fue tentado para dejar de hacer lo que Él estaba haciendo? Sí, lo fue tentado. La Biblia dice que Él fue tentado en todo lo que un hombre pudiese ser tentado en. Y usted imagínese todo lo que usted quiera, pero la Biblia dice que Él fue tentado en todo. Y si fue tentado en todo, ¿a poco no vas a pensar tú que a lo mejor le pasó un día por la cabeza y decir, alguien le dijo, o el diablo le dijo, oye, ¿para qué andas batallando? Te van a matar al final. ¿Para qué sufres? Tú eres Cristo. Ya nomás toma posesión del trono y se acabó. Tú eres el rey, tú eres soberano. Él decidió obedecer. Y nosotros podemos caer en la misma actitud. En tiempo de prueba. ¿Para qué seguir? ¿Para qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó esto? Podríamos caer en la tentación de darnos por vencidos. Jesucristo nos puso el ejemplo. José nos puso el ejemplo. Y muchas otras personas en la palabra de Dios nos pusieron el ejemplo de resistir, de aguantar, de encontrar más fuerza en la presencia de Dios. En vez de entrar en un momento de debilidad y entrar en la carne, llenarnos más de su espíritu, llenarnos más de su palabra, alabarlo más, adorarlo más, que nos dé fuerza, que nos levante, que nos restaure, para poder cumplir el propósito que Él ya nos ha dado. En Salmo capítulo 23, versículo 4. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. David, en sus momentos más oscuros, en vez de irse más al mundo, se acercaba más a Dios. Y él decía y él entendía que aunque pasare por problemas, dificultades aún peores que la que le estaban pasando en el momento, él sabía de dónde refugiarse, él sabía de dónde agarrarse para obtener esa fuerza que él necesitaba en ese momento. Él es nuestro Dios. Su palabra dice que Él es un Padre amoroso. Su palabra dice que Él es un Padre de misericordia. Su palabra dice que Él está atento a las oraciones de los justos. Su palabra dice que Él atiende a las oraciones de los justos cuando se hacen en su voluntad y en el nombre de Jesucristo. Nuestro Padre está al alcance de simplemente una oración. La raya es tan delgada que ni cuenta te das. Él está enfrente de ti. Todo lo que tenemos que hacer es recapacitar, sacudirnos y decir, Dios, todavía estoy en tu propósito, ayúdame. No quiero irme más para allá, quiero en vez acercarme más a ti. Y Dios, ¿sabe qué? Le va a ayudar. Dios lo va a restaurar. En Isaías capítulo 43, versículos 2
y el versículo 3, la primera parte, dice: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarán ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Él está al alcance de una sencilla, simple, pero oración de corazón, para que Él venga a acudir, a salvarte, a ayudarte a atravesar el fuego, a ayudarte a atravesar esos ríos que te están anegando. En Romanos capítulo 10, versículos del 9 en adelante, dice que si confiesas con tu boca, y déjeme decirle esto antes de leer esto. Déjeme ser claro, dice usted, pero ¿por qué está leyendo este versículo? El destino de nuestras vidas no se acomodaría con lo que Dios quiere en nuestra vida si no hacemos esta confesión con nuestra boca. Para que tú seas parte del destino que Dios tiene para tu vida, tú tienes que tener a Jesucristo en tu corazón. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Allá está un destino: salvación. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura: todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invoquen. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, por lo menos le podemos dar un sentido de dirección a nuestra vida con confesar a Jesucristo como nuestro Salvador, si no lo hemos hecho. Leo en Juan capítulo 14, versículo 27, ya casi termino. Dice: ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. ¿Por qué menciono este versículo? Porque no basta con confesar a Jesucristo en nuestra vida si después vamos a seguir haciendo lo que antes hacíamos. Y después de confesar a Jesucristo, que le hemos dado dirección a nuestra vida, por lo menos en salvación, de ahí nos toca a nosotros hacer de nuestra parte todavía. Tenemos que seguir obedeciendo los mandamientos de Jesucristo. ¿Cuáles son los mandamientos de Jesucristo? Lea el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y todos los libros adicionales, para que usted vea cuáles son los mandamientos de Jesucristo, qué es lo que Jesucristo espera de usted y de mí, para poder alcanzar ese destino tan preciado que Dios nos ha dado cuando Él vino a nacer, vino a vivir 33 años y vino a ser crucificado por usted, muerto por usted, y luego después resucitado. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9, dice: pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes. Acuérdense de esa palabra: paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Ay, Señor, ¿hasta cuándo vas a venir a recogerme? Porque todavía no es tu tiempo. Porque todavía Dios no ha cumplido el propósito y el destino que Él asignó en tu vida. A lo mejor ni cuenta te has dado que hay un destino y un propósito en tu vida. No es el tiempo. Romanos 8, 28 al 29. Y con esto termino. Y el 30 también dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman
y son llamados según el propósito, que Él tiene para ellos. ¿Qué quiere decir esto? Pueden estar pasando cosas negativas en tu vida, pero entiende que hay un propósito. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Te invito a que inclines tu rostro. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre Santo, te damos la honra y te damos la gloria.